Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos a esta quinta sesión de nuestro curso de actualización en Derecho sobre el nuevo proceso constituyente. Recuerden que es una iniciativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hoy nos acompaña, y es un placer para mí presentarla, María Cristina Schwabe, directora de la carrera de Derecho en la sede de Patagonia de nuestra universidad y, por supuesto, académica de nuestra facultad, quien amablemente aceptó la invitación a desarrollar el contenido relativo a los órganos constitucionales en el anteproyecto de nueva constitución. Antes de cederle la palabra a la profesora María Cristina, recordarles que avanzada la clase, yo les voy a facilitar el enlace de acceso para que registren su asistencia. Esto es fundamental para acceder al certificado de participación en el curso. Igualmente recuerden que en la medida que avanza la clase también pueden formular sus preguntas haciendo uso del chat o incluso también se encuentra habilitado el micrófono para que puedan, si así lo desean, hacer uso del micrófono y plantear sus comentarios o preguntas. María Cristina, es todo tuya esta sala virtual. Muchas gracias, Luis. El honor es mío. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Agradezco mucho al director del Departamento de Derecho Público, al profesor Palacios, el haberme invitado a compartir estas clases. Las mejores tardes a todos. Espero que a pesar, ¿cierto?, de que ya es tarde en el día, nos animen estos temas. Espero que sean del máximo interés para ustedes. Y bueno, no quisiera tampoco comenzar esta sesión, sobre todo considerando el tema que nos convoca, que vamos a hablar además hoy día del Tribunal Constitucional, sin hacer una mención y un muy cariñoso recuerdo a quien fuera nuestro profesor también de la Facultad de Derecho, ¿cierto?, y ministro del Tribunal Constitucional, don Rodrigo Pica Flores, a quien tuvimos el honor de conocer, de tener varias veces acá en la sede y en todas las sedes de nuestra universidad. Así es que vaya un muy cariñoso recuerdo para él, que seguramente va a estar entre nosotros por mucho tiempo, no solo por su calidad profesional, sino también humana. Así es que seguro lo vamos a recordar siempre con mucho cariño. Bien, jóvenes. El mejor homenaje que podemos hacer entonces, ¿cierto?, es tratar de dar lo mejor de nosotros aquí en esta conversación. Vamos a conversar hoy día, ¿cierto?, en esta quinta sesión ya de este curso de actualización de los órganos constitucionales y específicamente vamos a hablar de 5 órganos, ¿cierto? Ustedes ya han hablado del Congreso Nacional, ¿cierto?, del Poder Judicial. En esta oportunidad vamos a abordar, ¿cierto?, el tratamiento que el anteproyecto de la Comisión Experta hace de la Corte Constitucional, el Ministerio Público, Justicia Electoral y Servicio Electoral, la Contraloría General de la República y el Banco Central. Yo les agradezco cualquier pregunta, por favor. Yo sé que aquí el profesor Palacios va a estar ahí atento al chat también por si yo me concentro demasiado en la clase, y por favor no tengan ningún reparo en hacer las preguntas que ustedes estimen. Yo encantada de poder conversar y contarles lo que espero pueda resolver. ¿Ah? Bien, comencemos entonces, ¿les parece?, con la Corte Constitucional. El proyecto, ¿cierto?, el anteproyecto de la Comisión Experta dedica a la Corte Constitucional los artículos 165 a 170. ¿Ah? Y define, de alguna forma, ¿cierto?, la Corte Constitucional como un órgano jurisdiccional, autónomo y técnico, ¿cierto?, cuya función es garantizar la supremacía constitucional. Principio que está contenido, ¿cierto?, en este anteproyecto, en su artículo 8, en los mismos términos, ¿cierto?, que ustedes conocen, que tiene actualmente, ¿cierto?, nuestro artículo 6. Es exactamente en los mismos términos, ¿cierto? Función entonces de la Corte Constitucional garantizar la supremacía de la Constitución. La ley institucional
de la Corte Constitucional. Este, por cierto, es el continuador, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional. Las disposiciones transitorias del anteproyecto lo señalan así, ¿cierto? Es la continuadora del Tribunal Constitucional. Y, naturalmente, está regulada, ¿cierto?, por lo que en este anteproyecto se llama una ley institucional, ¿cierto?, que son aquellas normas de rango legal que van regulando, ¿cierto?, complementando la Constitución en relación a sus órganos en todo aquello que ella no resuelve directamente. Esta ley constitucional, ¿cierto?, tiene que tratar sobre y desarrollar la organización, funcionamiento, procedimientos y la planta y régimen de remuneraciones y estatuto del personal de la Corte. En este caso y en este órgano en particular, a diferencia de otros, ¿cierto?, tenemos varios cambios y bien importantes, cambios en la integración de la Corte Constitucional en relación al actual Tribunal Constitucional, en el sistema de nombramientos de sus integrantes y por supuesto que también en sus atribuciones. Miremos un poquito la composición, ¿cierto? Actualmente, ustedes saben que el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, tiene 10 miembros que son nombrados, ¿cierto?, 3 por el Presidente de la República, 3 por la Corte Suprema y otros 2 por el Congreso, ¿cierto? 2 directamente por el Senado y 2 también por el Senado, pero a propuesta de la Cámara. En este caso, ¿cierto?, está compuesto por la Corte Constitucional por 9 miembros titulares, ¿cierto? No hay, al ser un número impar, no hay voto dirimente del presidente. Duran 9 años en sus cargos y cesan al cumplir 75 años de edad. Se renuevan por parcialidades, ¿cierto?, uno cada año, y eso está regulado también en las normas transitorias para llegar, ¿cierto?, al momento en que efectivamente vayan renovándose año a año a razón de uno anualmente. Y además se contemplan 2 integrantes suplentes, ¿cierto?, que van a integrar el pleno o la sala solo si es que no se cumple el quórum necesario para sesionar, ¿ya? Y se entrega a la ley institucional de la Corte Constitucional su sistema de designación y su estatuto, no lo aborda directamente el texto constitucional. En los requisitos, ¿cierto?, también hay algunas diferencias, ¿cierto? Se requieren 15 años de título de abogado, reconocida y comprobada competencia e idoneidad profesional o académica, no tener impedimento para desempeñar el cargo de juez y las demás calidades para ser ciudadano con derecho a sufragio. Y en cuanto al sistema de reemplazo, ¿cierto?, los reemplazantes o quienes vayan a reemplazar a quien haya cesado en sus funciones, ¿cierto?, antes de terminar su periodo, van a los reemplazos, ¿cierto?, bajo el mismo procedimiento establecido para sus miembros titulares, por el tiempo que restaba al reemplazado, con la posibilidad de ser reelecto solo si ha servido el cargo, ¿cierto?, en este reemplazo por un tiempo menor a 5 años. Y aquí, ¿cierto?, tenemos grandes diferencias también. Sistema de designación de los titulares. Esto sí está resuelto en el propio texto de la Constitución, ¿cierto? Se establece un concurso público de antecedentes donde la Corte Suprema, ¿cierto?, le cabe confeccionar una quinta debidamente fundada, dice además la norma, en una única votación. De esa quina, ¿cierto?, el presidente de la República confecciona una nómina de 2, ¿cierto?, para presentarlos al Senado, que previa audiencia pública escoge a uno de los 2 candidatos, pero esto debe ser, ¿cierto?, por un quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. ¿Qué pasa si ninguno de los 2 candidatos, ¿cierto?, obtiene esos 3/5 de los miembros del Senado? Pues entonces, ¿cierto?, la Corte Suprema deberá completar la quina con otros 2 nombres para que vuelva a iniciarse el procedimiento, ¿cierto? Nuevamente el presidente nominará a 2 de los integrantes de la quina para proponerlos al Senado. Y si nuevamente, ¿cierto?, ninguno de estos 2 candidatos obtiene la aprobación de los 3/5 de los miembros del Senado, entonces se resuelve, ¿cierto?, esto por la Corte Suprema, que realiza un sorteo entre los 4 candidatos que han sido propuestos al Senado por el presidente, ¿cierto? 2 lo fueron en una primera oportunidad, luego, ¿cierto?, en una segunda oportunidad, otros 2 candidatos, y si ninguno de ellos finalmente, ¿cierto?, ha logrado estos 3/5, resuelve la Corte Suprema por sorteo entre las 4 nombres propuestos por el presidente al Senado.
Este mismo sistema, entonces, ¿cierto?, va a aplicar para los reemplazantes. Más modificaciones. En el caso de la Corte Constitucional, ¿cierto?, también hay modificaciones en sus atribuciones. Como ustedes saben, ¿cierto?, esto generalmente ha sido muy discutido, los tipos de controles de constitucionalidad que ejerce actualmente el Tribunal Constitucional, y efectivamente aquí vemos varias modificaciones, ¿cierto? La más llamativa probablemente, ¿cierto?, iniciando, es que no hay control previo obligatorio de normas, como tenemos actualmente, ¿cierto?, en el artículo 93, donde las leyes interpretativas de la Constitución, ¿cierto?, las leyes orgánicas constitucionales y las normas sobre tratados internacionales que versan sobre materias propias de ley orgánica van a control previo obligatorio por parte del Tribunal Constitucional. En este caso, ¿cierto?, la Corte Constitucional no tiene, ¿cierto?, la atribución de hacer control previo obligatorio. Sí hay control previo de normas de rango legal, pero siempre a requerimiento. ¿Para resolver qué? Primero, cuestiones de constitucionalidad de la ley por infracción de procedimiento o de competencia, ¿cierto?, establecidas en la Constitución Política de la República o en la ley del Congreso Nacional, la ley institucional, ¿cierto?, del Congreso Nacional, que sería como el equivalente a la ley orgánica del Congreso Nacional. Los antecedentes entonces se remiten a la Cámara correspondiente para subsanar el vacío si se determina efectivamente, ¿cierto?, que hay una infracción de procedimiento o de competencia. Segundo, resolver si una moción o indicación es de iniciativa exclusiva del presidente, ¿cierto? Cuestión que efectivamente ha sido no pocas veces objeto de discusión también, ¿cierto? En este caso se le entrega a la Corte Constitucional la posibilidad de resolver, ¿cierto?, efectivamente un problema como este, ¿cierto? Y en este caso, efectivamente, el requerimiento al tribunal suspende la tramitación del proyecto. Tercero, informar consultas sobre cuestiones de constitucionalidad de proyectos de ley y tratados internacionales, ¿cierto? Así, aquí sí cabrían, a diferencia, ¿cierto?, del primer caso que vimos aquí, las cuestiones de fondo. Y en este caso, si se fijan, yo subrayé ahí, el subrayado es mío, ¿cierto?, el término informar, porque aquí la Corte, ¿cierto?, no está resolviendo, sino está informando, ¿cierto?, a el Congreso Nacional. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con la idea de, finalmente, si bien es cierto que la Corte es la encargada de custodiar, ¿cierto?, este principio y de garantizar, término bien fuerte, ¿cierto?, garantizar la supremacía constitucional, lo cierto es que también se reconoce, en definitiva, ¿cierto?, la voluntad y la interpretación que también hacen las cámaras, que hace el Congreso, ¿cierto? Y por lo tanto hay una colaboración aquí entre la Corte Constitucional y las cámaras del Congreso, ¿cierto?, en la interpretación efectivamente sobre este tipo de cuestiones de constitucionalidad que tienen que ver con el fondo, ¿ah?, a diferencia de lo que ocurre con el procedimiento o la competencia. Además, ¿cierto?, le corresponde también resolver cuestiones de sobre constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley representados por la Contraloría General de la República, ¿cierto?, por exceder la ley delegatoria, ¿cierto?, o derechamente por infracción de la Constitución. En ese caso, ¿cierto?, sabemos que también se mantiene, ¿cierto?, la competencia, ya vamos a ir luego a la Contraloría, para ejercer control de legalidad y de constitucionalidad, pero naturalmente que en estos casos, ¿cierto?, la última palabra no la tiene la Contraloría, sino que ante su representación, ¿cierto?, al presidente, el presidente tiene la posibilidad de recurrir, ¿cierto?, a la Corte Constitucional para resolver este conflicto. Y además, tiene también la Corte, ¿cierto?, se le entrega competencia para resolver reclamaciones relativas a la promulgación de la ley, ¿cierto? Si el presidente no promulga cuando debe promulgarla, si en definitiva promulga un texto distinto, ¿cierto? Los mismos casos básicamente que existen en la actual Constitución. Después tenemos esto en relación a los controles preventivos de normas de rango legal, ¿cierto? Tenemos además controles represivos de ley, ¿ah? Y ahí está la atribución de resolver la inaplicabilidad de un precepto legal y de resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable, ¿cierto? Para lo cual
hay acción pública y puede además la Corte declararlo de oficio. En relación a otras normas, ¿cierto? La Corte tiene competencia también, o tiene la atribución, ¿cierto?, de resolver la constitucionalidad de decretos o resoluciones del presidente representados por la Contraloría, ¿cierto? Ahora hablamos de decretos supremos, de decretos o resoluciones, ¿cierto? A diferencia del caso anterior en que hablábamos de decretos con fuerza de ley. Resolver sobre vicios de constitucionalidad de decretos supremos, resolver cuestiones de constitucionalidad, y fíjense en esto también, y de inaplicabilidad de autos acordados de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones y del Tribunal Calificador de Elecciones. Y además, resolver cuestiones de constitucionalidad de convocatorias a plebiscito e iniciativa de referéndum. Además, otras atribuciones: resolver inhabilidades constitucionales o legales para ser designado ministro de Estado, declarar la inconstitucionalidad de partidos políticos, movimientos u otras formas de organización, ¿cierto? Y esto en razón de que, ¿cierto?, atenten contra los valores de la democracia, ¿cierto? O porque utilicen o propugnen la violencia como forma de acción política. Pero fíjense que acá, ¿cierto?, se habla solo de declarar la inconstitucionalidad de partidos o movimientos, ¿cierto? No hay sanción a las personas como en nuestra actual Constitución. Resolver contiendas de competencia entre autoridades nacionales, regionales y comunales, ¿cierto? También aquí una atribución nueva. Y resolver conflictos de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia cuando no correspondan al Senado, ¿cierto? Sabemos que al Senado le corresponde, y este proyecto o anteproyecto se mantiene, ¿cierto? Resolver conflictos de competencia entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. Eso corresponde al Senado, y los demás casos corresponden entonces a la Corte Constitucional. Por favor, cualquier pregunta, estoy atenta aquí además con la ayuda del profesor Palacios. Así es. En cuanto al chat. Estoy atento al chat, cualquier cosa. Gracias, muchas gracias. En cuanto al funcionamiento, ¿cierto? También la Corte Constitucional, ¿cierto?, propone el anteproyecto que funcione tanto en pleno como en sala, y sigue siendo, ¿cierto?, la regla general el funcionamiento en pleno. En efecto, ¿cierto?, el anteproyecto determina directamente qué competencias necesariamente va a ejercer la Corte en pleno, y las demás las deja, ¿cierto?, para que las resuelva la ley institucional en términos de si va a actuar, ¿cierto?, en pleno o dividida en dos salas. El quórum para sesionar, recordemos que ahora hay 9 integrantes, ¿cierto? En pleno, al menos 7, y en sala, dice la norma, al menos 4. Y el presidente tiene además las atribuciones que señale la ley institucional de la Corte Constitucional, ¿cierto? Esa es la sigla que ven allí. En cuanto a los efectos de las sentencias, también tenemos algunas cosillas, ¿cierto? Las reglas generales que se mantienen, ¿cierto? Los efectos de las sentencias que nosotros actualmente conocemos del Tribunal Constitucional, en términos de que contra ellas no procede recurso alguno, salvo la rectificación, ¿cierto?, que haga el propio tribunal de los errores de hecho en que hubiera incurrido. Pero fíjense que además aquí el anteproyecto señala expresamente que las resoluciones de la Corte Constitucional no admiten prevenciones, ¿cierto?, sino solo votos en contra, ¿cierto? Un poco también para evitar, ¿cierto?, que las sentencias también pudieran contener algún punto oscuro, ¿cierto? Y simplemente la resolución, ¿cierto?, y los votos en contra. María Cristina, ¿Sí? para que te refieras, digamos, de inmediato a ese punto, hay una pregunta que planteas Benja y señala, va a desaparecer la lucha de competencias y la competencia de temas entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Ella lo pregunta. Claro, como estos choques de trenes, ¿cierto?, del que se habla habitualmente. La verdad es que se espera que efectivamente haya muchas competencias bastante más acotadas aquí entre lo que corresponde, ¿cierto?, a la Corte Constitucional en este caso, y a la Corte Suprema. Sin embargo, hay que tener presente que
no tenemos tampoco en este caso, ¿cierto?, un control absolutamente concentrado en el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, sino que hay acciones constitucionales que se siguen manteniendo en los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, por ahí de repente podría ocurrir, ¿cierto?, alguna materia donde de repente tengamos pronunciamientos discordantes, pero la verdad es que también la forma en que se establece y se regula también la acción de inaplicabilidad, incluso la declaración de inconstitucionalidad, deberían evitar, ¿cierto?, luchas de competencia. Don Em, Felipe Rivera. sí. Allí don Felipe pregunta si los efectos de las sentencias de la eventual Corte Constitucional, estas gozan de autoridad de cosa juzgada, lo anterior considerando que la propuesta constitucional rechazada lo establecía expresamente. Bueno, claro, efectivamente, ¿cierto? Uno tiene que pensar que efectivamente es así, aun cuando no lo señale el proyecto, precisamente porque no proceden recursos y porque la competencia de la Corte finalmente, ¿cierto?, es muy distinta a la de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal, ¿cierto?, del Poder Judicial. Y efectivamente, incluso este proyecto trata incluso de evitar que dentro de la misma sentencia, ¿cierto?, a través de las prevenciones que de pronto, ¿cierto?, son como una especie de salvedad o aclaración de la sentencia, que están como un poco dentro y fuera de la sentencia al mismo tiempo, ¿cierto? Y eso pudiese generar también problemas de interpretación. Entonces, efectivamente aquí no procede ningún otro recurso, ¿cierto? Y las resoluciones del Tribunal Constitucional se cumplen. Incluso señala, ¿cierto?, de qué manera se cumplen y va un poquito más allá. Por ejemplo, señalando que en el caso, y lo pusimos aquí justamente para resaltarlo, que en el caso de que una sentencia, ¿cierto?, acoja una acción de inaplicabilidad, es obligatoria para el juez, ¿cierto? Debe considerarse, dice además, expresamente en el fundamento de la decisión, ¿cierto?, del juez de aquella negocio, ¿cierto?, que está pendiente ante un tribunal ordinario o especial dentro de la cual, ¿cierto?, se genera esta acción de inaplicabilidad. Y otra novedad, ¿cierto?, es lo que ocurre con la declaración de inconstitucionalidad. Fíjense que aquí hay también un grado de deferencia, ¿cierto?, hacia el legislador. Y sin perjuicio de que la regla general, ¿cierto?, es que las sentencias del Tribunal Constitucional van a producir sus efectos, ¿cierto?, desde que se publican en el diario oficial, salvo el caso, ¿cierto?, de los decretos supremos en que basta el mérito de la sentencia. Aquí se señala también que en el caso de la declaración de inconstitucionalidad, ¿cierto?, de una norma legal, la sentencia se remite al Congreso, ¿cierto?, que puede legislar para corregir, ¿cierto?, para subsanar esa inconstitucionalidad, tiene 90 días para hacerlo y transcurrido ese plazo, ¿cierto?, se publica la sentencia y entonces se entiende el precepto derogado, ¿cierto? Uno podría discutir, bueno, ¿qué pasa entonces? Porque efectivamente, ¿cierto?, aquí ya no estamos ante un caso concreto, ¿cierto? Recordemos que la declaración de inconstitucionalidad es erga omnes. Y por supuesto, ¿cierto?, que esta es una deferencia para que el Congreso subsane, ¿cierto? Recordemos que además es un precepto legal, podría ser una sola palabra, ¿cierto?, en una norma legal la que se declare inconstitucional. Entonces, ¿cierto?, se comunica en primer término al Congreso para que subsane el vicio. Naturalmente que esa eventual, ¿cierto?, nueva norma que reemplace la declarada inconstitucional, naturalmente, de acuerdo a las reglas generales, ¿cierto?, ya tendremos que ir a las reglas generales de aplicación de la ley, ¿cierto?, rige solo para el futuro, por lo tanto, ¿cierto?, habrá que tener eso presente y que además estas sentencias tampoco tienen efecto retroactivo. ¿Mm? Pero sí para que no se genere, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico un vacío legal producto precisamente de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces el Congreso o el legislador, ¿cierto?, los colegisladores reciben esta deferencia, ¿cierto?, de poder subsanar inmediatamente el vicio. No sé si hay alguna otra duda antes de pasar a nuestro siguiente órgano. De todas maneras, si va surgiendo cualquier cosa, yo creo que al final
profesor, vamos a tener también un ratito, ¿cierto?, para una mirada general y cualquier otra duda que vaya surgiendo. Así es. Bien, hablemos ahora del Ministerio Público, ¿cierto? Aquí no tenemos cambio de designación, ¿cierto? Ministerio Público, artículos 171 a 184, ¿cierto?, del anteproyecto. Se trata también, ¿cierto?, aquí respecto de sus funciones, ¿cierto? No hay grandes diferencias, es un organismo autónomo, jerarquizado, que dirigirá, ¿cierto?, en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible, los que permitan agravar o atenuar la responsabilidad penal, los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ¿cierto?, ejercer la acción penal pública en la forma que prescriba la ley. Le corresponde, además, adoptar las medidas para proteger, ¿cierto?, a víctimas y testigos. Sigue siendo, por supuesto, naturalmente, pesa sobre el Ministerio Público la prohibición de ejercer funciones jurisdiccionales y la facultad también de impartir órdenes directas, ahí hay otra sigla, a las fuerzas de orden y seguridad pública, ¿cierto?, durante la investigación, sin perjuicio, naturalmente, de que sea necesaria, ¿cierto?, la autorización del juez de garantía cuando se trate, ¿cierto?, de medidas que priven, restrinjan o perturben el ejercicio de los derechos del imputado o de terceros, ¿cierto?, de aquellos derechos que la Constitución asegura. En la organización, ¿cierto?, aquí comenzamos a encontrar algunos puntos que llaman la atención, ¿cierto? La organización jerarquizada, ¿cierto? Dice que la Fiscalía Nacional va a ejercer sus funciones, ¿cierto?, a través de las fiscalías regionales y estas a su vez de las fiscalías locales. Tenemos una jerarquía aquí, ¿cierto? Fiscal nacional, fiscales regionales, fiscales adjuntos en las fiscalías locales, y surgen nuevos órganos, ¿cierto? Primero, una fiscalía de alta complejidad. Segundo, una fiscalía de asuntos internos. Y tercero, un consejo consultivo del Ministerio Público, ¿cierto? En cuanto al fiscal nacional, ¿cierto?, sigue siendo la máxima autoridad jerárquica del Ministerio Público, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre el Ministerio Público, ¿cierto?, conforme a su ley institucional. Se designa en base a una quina elaborada por la Corte Suprema, previas audiencias públicas, sobre un listado, y aquí hay algunas diferencias importantes, ¿cierto?, sobre un listado que de 10 personas, ¿cierto?, que son las que llegan a la Corte Suprema luego de un concurso público establecido y regulado, ¿cierto?, que ordena la Constitución regular en sus disposiciones transitorias, ¿cierto?, a la ley institucional. Señala además que mientras, ¿cierto?, y esto también se aplica a los fiscales regionales, ¿cierto?, a la designación de los fiscales en general, ¿cierto?, este previo concurso especial, regulado por la ley institucional del Ministerio Público, y se establece que en tanto eso no ocurra, ¿cierto?, se va a operar en base al sistema de alta dirección pública, transitoriamente. El presidente, entonces, propone, ¿cierto?, un nombre al Senado, se requiere igualmente 3/5 de sus miembros en ejercicio, ¿cierto?, para aprobar esta propuesta. Si el Senado no aprueba, la Corte Suprema debe completar la quina, se repite el procedimiento. Incluso aquí la Constitución se pone, ¿cierto?, también en el caso de que alguno de los integrantes de la quina pudiese renunciar, ¿cierto?, a su lugar, y en ese caso, ¿cierto?, se establece que deberá nuevamente, deberá la Corte reemplazar ese nombre. En cuanto a los requisitos, ¿cierto?, para el fiscal nacional, 15 años de título de abogado, reunir, dice además, y aquí tenemos diferencias también, reunir, dice, requisitos de experiencia y formación adecuados, no tener incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en la ley institucional del Ministerio Público, y reunir las calidades necesarias, ¿cierto?, para ser ciudadano con derecho a sufragio. Ya no hay un requisito de edad, ¿cierto?, como lo tiene la actual Constitución. Y además, ¿cierto?, duran 8 años los fiscales nacionales en su cargo, no pudiendo ser designados nuevamente en el cargo. En el caso de los fiscales regionales también tenemos diferencias, ¿cierto? Sí, igual que en la actual Constitución, ¿cierto?, se establece
que en cada una de las regiones, ¿cierto?, tiene que haber una fiscalía regional, salvo aquellas en que en función de la población o de su extensión geográfica, ¿cierto?, se determine un número mayor. Los fiscales regionales son nombrados por el fiscal nacional en base a una terna, elaborada también en base a este sistema de concursos públicos, ¿cierto? Actualmente las ternas se forman por la Corte de Apelaciones de la región respectiva y si hay más de una corte, ¿cierto?, por un pleno compuesto por los ministros, como ocurre, ¿cierto?, en la región metropolitana de las dos cortes de apelaciones, ¿cierto?, Santiago y San Miguel. Requisitos: 10 años de título de abogado, no hay requisito de edad como actualmente, experiencia y formación adecuados y, por supuesto, además, reunir las calidades para ser ciudadano con derecho a sufragio. Duran también 8 años en el cargo y no pueden ser designados nuevamente fiscales regionales, pero sí podrían serlo en otros cargos del Ministerio Público. Respecto de los fiscales adjuntos, el mismo sistema base, ¿cierto?, de concursos designados también por el fiscal nacional ahora, pero a propuesta interna del fiscal regional, del fiscal de alta complejidad, ¿cierto?, estas figuras nuevas, o del fiscal de asuntos internos, dependiendo, ¿cierto?, si se trata de un fiscal adjunto perteneciente, ¿cierto?, a una fiscalía regional, a la de alta complejidad o la de asuntos internos. Requisitos: ¿cierto?, título de abogado y ser ciudadano con derecho a sufragio. Los fiscales adjuntos, ¿cierto?, tienen en general un sistema, ¿cierto?, de cesación en el cargo que está regulado, y va a estarlo también aquí, ¿cierto?, por la ley institucional. Pero los fiscales, ¿cierto?, de asuntos internos, que ya vamos a ver de qué se trata, ¿cierto?, duran 6 años en sus funciones y luego de ello no pueden ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público, salvo el de fiscal nacional o de fiscal, ¿cierto?, de asuntos internos, y vamos a ver por qué ocurre ello, ¿cierto? Tiene que ver con la naturaleza de los asuntos que están de cargo precisamente de la Fiscalía de Asuntos Internos, ¿cierto? Veamos estas dos nuevas fiscalías, ¿cierto?, la de alta complejidad y de los asuntos internos. En el caso de la Fiscalía de alta complejidad, ¿cierto?, se va a establecer, el fiscal nacional, ¿cierto?, va a establecer qué delitos persiga, cuál es su organización, naturalmente dentro del marco que establece la ley, ¿cierto?, institucional del Ministerio Público, y oyendo, ¿cierto?, previamente al Consejo Consultivo, este tercer órgano nuevo, ¿cierto? Debe actuar este fiscal de alta complejidad en coordinación con los fiscales regionales, ¿cierto? Dura 8 años en sus cargos, no puede ser designado para un nuevo periodo, pero sí también en otro cargo del Ministerio Público, ¿cierto? Con quienes, en definitiva, hay mayores prohibiciones, ¿cierto?, de, o veto, ¿cierto?, en torno a seguir vinculado al Ministerio Público, es en el caso de los fiscales de asuntos internos. ¿Ah? Fíjense que en este caso, la Fiscalía de Asuntos Internos se establece para ejercer las funciones, las atribuciones del Ministerio Público en hechos constitutivos de delito en que tuvieran participación el fiscal nacional, los fiscales regionales, los fiscales adjuntos y demás funcionarios del Ministerio Público, ¿cierto? El fiscal de asuntos internos dura, a diferencia de los demás, ¿cierto?, 6 años en el ejercicio de su cargo y luego no puede ser nombrado fiscal o funcionario del Ministerio Público por el lapso de 2 años, ¿cierto? Es nombrado también por la Corte Suprema, ¿cierto?, a propuesta interna, en base al sistema de concurso, ¿cierto?, de la misma forma en que lo son los fiscales regionales. En cuanto a la remoción, el fiscal nacional, ¿cierto?, el fiscal de alta complejidad, el de asuntos internos y los fiscales regionales solo pueden ser removidos por la Corte Suprema en pleno, ¿cierto?, en un pleno especial, por mayoría de sus miembros en ejercicio. Puede requerirlo, ¿cierto?, el presidente de la República, la Cámara de Diputados o 10 de sus miembros, y en el caso de los fiscales regionales, del fiscal de alta complejidad o de asuntos internos, puede solicitarlo también el fiscal nacional. Todos, salvo, ¿cierto?, cesan en sus cargos al cumplir los 75 años de edad. Y finalmente, ¿cierto?, el Consejo Consultivo del Ministerio Público, ¿cierto?, este órgano
consultivo, ¿cierto?, que debe ser oído por el fiscal nacional, ¿cierto?, a lo menos, dice la ley, para la aprobación o antes de la aprobación, ¿cierto?, del plan estratégico del Ministerio Público, del establecimiento de su política de persecución criminal, de las modalidades de participación ciudadana, del plan de metas y de evaluación externa, ¿cierto? Y la organización, lo vimos recién, ¿cierto?, de las materias que van a ser competencia de la Fiscalía de Alta Complejidad. Este consejo consultivo, ¿cierto?, que asesora en estas materias, que solo es oído, ¿cierto?, su opinión no es vinculante, al fiscal nacional está integrado, presidido naturalmente por el propio fiscal nacional, e integrado además por el ministro a cargo de la seguridad pública, o a quien éste designe, ¿cierto?, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones, el director nacional de Gendarmería, 2 académicos universitarios también, ¿cierto?, que se eligen por concurso público, y 2 exfiscales regionales, ¿cierto?, que se eligen por sorteo, conforme dispone también la ley institucional del Ministerio Público, ¿cierto? Nuevos órganos entonces, ¿cierto? Este Consejo Consultivo, está también, ¿cierto?, la Fiscalía de Alta Complejidad y la Fiscalía de Asuntos Internos. Hay también otro órgano que, si bien existe actualmente, ¿cierto?, se eleva a rango constitucional también, que es el Consejo General del Ministerio Público, que está integrado, ¿cierto?, por todos los fiscales regionales, el de alta complejidad y el de asuntos internos y el fiscal nacional, naturalmente, ¿cierto? Es un órgano que ya funciona en el Ministerio Público, pero que ahora también se incorpora a la Constitución, por lo tanto, ¿cierto?, cambia aquí y se transforma también en un órgano citado y especificado, ¿cierto?, por la propia Constitución. La última novedad, ¿cierto?, y aquí terminamos de hablar del Ministerio Público, es esta orden, ¿cierto?, al legislador de establecer, ¿cierto?, un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, ¿cierto?, en la última disposición de este capítulo, en el artículo 184. Señala, ¿cierto?, que es un servicio autónomo y que la ley determinará su organización, funcionamiento, competencias, por supuesto, sin perjuicio de las atribuciones y las facultades del Ministerio Público. Su finalidad, ¿cierto?, señala la propia Constitución o el anteproyecto, ¿cierto?, de Constitución, es que las personas víctimas de delitos puedan acceder a defensa y representación jurídica especializada y a atención, ¿cierto?, o asistencia psicológica y social. Cuando uno revisa las normas transitorias, ¿cierto?, la disposición 41ª transitoria señala, ¿cierto?, que dentro del plazo de 1 año desde la entrada en vigencia de la Carta, ¿cierto?, si así ocurre, el presidente de la República debe enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para crear este servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, que debe unificar en un solo servicio todos los programas estatales que actualmente brindan, ¿cierto?, asesoría y defensa legal a las víctimas, ¿cierto?, además de apoyo psicológico y social. Bien, por favor, cualquier duda, ¿cierto? Voy un poco rapidito, pero para que alcancemos a ver, ¿cierto?, todos estos órganos. Pero por favor, encantada de resolver cualquier pregunta. El siguiente órgano, ¿cierto? Y aquí tenemos un nombre un poco distinto porque cambiamos el orden solamente, ¿cierto?, de los factores. Este capítulo, ¿cierto?, siguiente se llama, o esta parte, ¿cierto?, justicia electoral y servicio electoral. Actualmente en la Constitución, ¿cierto?, hablamos de servicio electoral y justicia electoral. Pero lo cierto, ¿cierto?, es que los órganos que aquí vamos a ver son los mismos, ¿cierto? En justicia electoral tenemos al Tribunal Calificador de Elecciones, ¿cierto?, el TRICEL, y los tribunales electorales regionales, y además al servicio electoral, ¿cierto? Este órgano que ganó su autonomía precisamente, ¿cierto?, hace algunos años bajo la actual Constitución, su autonomía, su independencia constitucional, ¿cierto? Se transformó en un órgano autónomo, efectivamente. Bueno, el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿cierto?, es un tribunal especial. Su función señala
la norma, ¿cierto? Este anteproyecto de constitución es guardar registro fidedigno de la expresión de la voluntad ciudadana manifestada, ¿cierto? Por sufragio en elecciones, referéndum, plebiscitos, ¿cierto? Que la Constitución establece. Tiene además la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los tribunales electorales regionales. Este tribunal calificador de elecciones, ¿cierto? Después de varias discusiones, finalmente quedó, ¿cierto? Muy similar a su composición, o igual, ¿cierto? A su composición actual, 4 ministros de la Corte Suprema designados, ¿cierto? Por la misma Corte Suprema mediante sorteo, según señale, ¿cierto? La ley institucional de el servicio electoral y de los tribunales electorales, en particular en este caso. Y además, ¿cierto? El quinto miembro es un ciudadano que haya servido el cargo de presidente, ¿cierto? Un expresidente, por lo tanto, o ex vicepresidente de alguna de las dos cámaras del Congreso, que haya servido dicho cargo por un periodo no inferior a 365 días y es designado por la Corte Suprema mediante sorteo, ¿cierto? Entre todos quienes cumplan esos requisitos. Eso sí, no pueden ser, naturalmente, ni parlamentarios actualmente, ni candidatos a cargos de elección popular, ni ministros de Estado, ni dirigentes de partidos políticos, ¿cierto? Lo que es extremadamente relevante dadas las funciones que va a cumplir y los temas que va a resolver, además, el Tribunal Calificador de Elecciones, particularmente, ¿cierto? Los que además ahora se estarían agregando. Todos estos miembros, ¿cierto? Duran 4 años en sus cargos y cesan también al cumplir los 75 años de edad. Y respecto de las funciones, ¿cierto? Subrayamos aquí algunas porque precisamente se incorporan aquí algunas nuevas funciones y que tienen que ver también, ¿cierto? Con la regulación de los partidos políticos, ¿cierto? Y todo esto que hemos escuchado, ¿cierto? En torno a las exigencias también, ¿cierto? A los partidos políticos en torno a ciertos porcentajes, un poco el fortalecimiento, ¿cierto?, de los partidos políticos que se busca precisamente existiendo, ¿cierto?, un diagnóstico sobre la atomización de las fuerzas políticas actuales y que hacen muy compleja, ¿cierto?, en muchos casos la gobernabilidad precisamente, ¿cierto? Con esas cuestiones tienen que ver precisamente varias de las atribuciones que aquí vamos a ver que se le entregan al Tribunal Calificador de Elecciones. Las primeras funciones, ¿cierto? Yo las agrupé un poquitito aquí, naturalmente, son las que habitualmente, ¿cierto?, ha venido teniendo el Tribunal Calificador de Elecciones: conocer el escrutinio en general, la calificación de las elecciones de Presidente de la República, gobernadores regionales, diputados, senadores, resolver las reclamaciones que se den, ¿cierto?, en torno a ellas, las solicitudes de rectificación y la proclamación de esos cargos y su comunicación, ¿cierto?, a las autoridades que correspondan. Pero luego, ¿cierto?, empezamos a encontrar algunas cosas novedosas. Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de parlamentarios conforme al artículo 72, ¿cierto? Aquí podemos acordarnos de las competencias actuales que tiene también nuestro Tribunal Constitucional actual, ¿cierto? Calificar a todo esto, ¿cierto? El artículo 72 tiene que ver también con los incumplimientos graves, ¿cierto?, de materias electorales también, ¿cierto? Calificar la inhabilidad invocada por diputados y senadores relativa a renuncias a sus cargos cuando les afecta una enfermedad grave que les impida desempeñarlo, ¿cierto? Esto también son vacíos que había, ¿cierto?, de alguna forma y se fueron llenando poco a poco, pero esta es una competencia ahora que queda entregada, ¿cierto?, al Tribunal Calificador de Elecciones. Conocer y resolver de la reclamación contra la resolución que termina la expulsión de un diputado o senador de un partido político. Y recordemos, ¿cierto?, que eso tiene graves consecuencias. Por lo tanto, ¿cierto?, naturalmente, dadas las graves consecuencias que eso tiene, ¿cierto?, se establece, por supuesto, la posibilidad de reclamar de esa sanción, ¿cierto?, ante un tribunal, y precisamente es ante este Tribunal Calificador de Elecciones. Conocer la cesación del cargo de gobernador regional, alcalde, consejero regional y concejal a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y en este caso, ¿cierto?, por infracción grave a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Además, conocer y calificar referendos y plebiscitos, por supuesto sin perjuicio de las atribuciones de la Corte Constitucional y las demás que determine su ley institucional. ¿Mm? En el caso de los tribunales electorales regionales, ¿cierto? Los TER, les corresponde el escrutinio general y la calificación de las elecciones que la ley les encomiende y la resolución de las reclamaciones a que ellas dieron lugar, la proclamación además de los candidatos electos y su comunicación. Le corresponde también la calificación de las elecciones, perdón, dice elecciones ahí, de las elecciones, ¿cierto?, de carácter gremial y de los grupos intermedios que la ley señale. Sus resoluciones son apelables ante el Tribunal Calificador de Elecciones en los casos y en la forma, ¿cierto?, que señale la ley institucional. Y su integración, ¿cierto?, un ministro de Corte de Apelaciones y 2 miembros que se desempeñen o se hayan desempeñado como ministros suplentes de Corte de Apelaciones, ¿cierto? Que es una figura que ya sé que ustedes han revisado, ¿cierto? Que viene a reemplazar, en definitiva, a los actuales abogados integrantes, ¿cierto? Duran 6 años en el cargo y también cesan al cumplir 75 años de edad. Finalmente, el servicio electoral, ¿cierto?, es un organismo autónomo que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, le corresponde administrar, supervigilar y fiscalizar las elecciones, referendos y plebiscitos, ¿cierto?, el cumplimiento de las normas de transparencia, límite y control del gasto electoral y las normas sobre partidos políticos, muy importante, ¿cierto?, y las demás que señale una ley institucional. Su dirección superior le corresponde a un consejo directivo que se integra por 5 consejeros que duran 10 años en sus cargos, son electos, ¿cierto?, o nombrados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado, por 3/5 de sus miembros en ejercicio. La remoción de estos consejeros, ¿cierto?, le corresponde a la Corte Suprema en pleno, por mayoría de sus miembros en ejercicio, a requerimiento del presidente de la República o de 1/3 de los miembros en ejercicio del Senado, ¿cierto? Y en eso se mantiene también el sistema actual que contempla, ¿cierto?, las mismas causales para invocar, para solicitar la remoción, ¿cierto?, el mismo procedimiento y ante el mismo órgano con los mismos legitimados, ¿cierto?, para pedirla. Hay una ley institucional, ¿cierto?, que va a regular la organización, funciones, atribuciones, ¿cierto?, y entre otras, como dijimos, la administración del registro de afiliados a los partidos políticos y sus elecciones internas, el registro de iniciativa popular y derogatoria de la ley, ¿cierto?, el sistema de patrocinio y su remisión al presidente y al Congreso, y el requerimiento de cesación en cargos de diputado y senador. La ley contempla un sistema, debe contemplar, ¿cierto?, un sistema de registro electoral, que además, donde además el tratamiento de los datos electorales, ¿cierto?, dice, será regulado por ley, y sus resoluciones, sus dictámenes y actos finales sobre derechos de los electores, candidatos o partidos políticos son reclamables ante el TRICEL, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando ahora del servicio electoral, ¿cierto?, que tiene ahora una serie de facultades. ¿Alguna pregunta? Por ahora no hay Consulta, preguntas en el chat. comentario. Ah, si voy muy rápido también, por favor. No, me lo indica. Vamos bien. Dos grandes órganos entonces, ¿cierto? Ya hemos revisado, ¿cierto? 3 grandes órganos, por supuesto, la Corte Constitucional, el Ministerio Público, ¿cierto?, Justicia Electoral con Tribunal Calificador de Elecciones y Tribunales Electorales Regionales y el Servicio Electoral, ¿cierto? Pasamos ahora a revisar qué es lo que se propone en torno a este órgano, ¿cierto?, de control, la Contraloría General de la República, ¿cierto? Artículos 188 a 192 en este caso del anteproyecto de la Comisión Experta.
Si uno pudiera mirar en general, ¿cierto? Habría que decir que naturalmente que este anteproyecto fortalece también, ¿cierto? De manera muy decidida el rol y el estatuto de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Se establece y se regula, por una parte, a la Contraloría General de la República, a las Contralorías regionales, ¿cierto? Que estaban efectivamente en la ley, o están, ¿cierto?, en la ley orgánica de la Contraloría, pero no así, ¿cierto?, en el texto constitucional, ahora sí, ¿cierto?, con su misión, además. Y además, otra novedad, ¿cierto?, es el Tribunal de Cuentas, ¿cierto? La Contraloría, entonces, que tradicionalmente, ¿cierto?, nosotros decíamos que tiene una función jurídica, contable, jurisdiccional y dictaminante, ¿cierto? Efectivamente, aquí, ¿cierto?, se acaba la función jurisdiccional y por otra parte, en cuanto a la función dictaminante, ¿cierto?, adquiere también rango constitucional, ¿cierto? Antes estaba efectivamente en la ley orgánica, pero no en el texto constitucional, ¿cierto? Así es que, por una parte, ¿cierto?, se determina cuál es la función jurisdiccional, que se entrega a un tribunal de cuentas, tratado aquí también en relación precisamente a la Contraloría, y por otro lado, ¿cierto?, se fortalece se constitucionaliza, ¿cierto?, esta función dictaminante de la Contraloría General de la República. El anteproyecto, entonces, agrega además otra cosa, ¿cierto?, que es el control de probidad en el ejercicio de la función administrativa, que también se constitucionaliza acá, ¿cierto? Y además se establece, por supuesto, todo esto con mayor regulación en una ley institucional, ¿cierto? En este caso de la Contraloría General de la República, que debe, ¿cierto?, contemplar, regular su organización, el funcionamiento y las demás competencias que correspondan a la Contraloría. Hay una definición, ¿cierto?, de la Contraloría o de sus funciones que señala, ¿cierto?, el artículo 188, número, ¿cierto?, inciso primero, y lo reproduzco aquí textualmente, dice que es un organismo autónomo denominado Contraloría General de la República, ejercerá el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración del Estado y de la administración regional y local, así como de la probidad en el ejercicio de la función administrativa, ¿cierto? Las normas sobre transparencia, publicidad y probidad, ¿cierto?, en la actual carta, ¿cierto?, en el artículo 8, fueron entregando también, ¿cierto?, más atribuciones a la Contraloría. Y efectivamente, ¿cierto?, estas funciones que estaban reguladas legalmente se constitucionalizan ahora en lo que toca a la Contraloría General de la República. Me imagino que llama la atención también, ¿cierto?, esto de el control ya no solamente de legalidad de los actos de la administración, ¿cierto?, que ha sido lo tradicional, sino que también de constitucionalidad. Y la verdad es que no se trata de que aquí vayamos a tener un órgano que vaya a funcionar en paralelo o vaya a competir, ¿cierto?, con el Tribunal Constitucional, sino que se reconoce, ¿cierto?, una función que igualmente cumple la Contraloría y que, por cierto, le corresponde a todos los órganos del Estado, ¿cierto?, que tiene que ver, por supuesto, con resguardar, ¿cierto?, el orden institucional de la República, y eso, por supuesto, que tiene que ver también con la supremacía constitucional, con el orden constitucional, de manera tal que, tal como lo venía efectivamente haciendo la Contraloría, ¿cierto?, que efectivamente cuando se enfrenta a un acto que adolece de un vicio de constitucionalidad, lo representa, ¿cierto?, sin perjuicio de que naturalmente su rol fuertemente, ¿cierto?, y su competencia propia, ¿cierto?, es controlar la legalidad de los actos de la administración. Por supuesto que no puede soslayar una cuestión de constitucionalidad y la va a representar, ¿cierto? Es su deber hacerlo, como en el caso de, ya decíamos, ¿cierto?, de todos los órganos del Estado. Lo que ocurre, ¿cierto?, que en este caso la Contraloría no va a ser quien tenga la última palabra, ¿cierto?, sino que la Contraloría se va a advertir, ¿cierto?, el vicio de constitucionalidad, pero naturalmente que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, porque cuando la Contraloría efectivamente representa, ¿cierto?, un acto del presidente, surge precisamente para el presidente la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional.
Funciones entonces de la Contraloría: control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración. Otro subrayado: fiscalizar y auditar la legalidad del ingreso, gasto e inversión de los fondos del fisco, las municipalidades y demás órganos y servicios que determine la ley. Informar la gestión financiera y emitir normativa contable de la administración, ¿cierto? Examinar, y aquí hay otra diferencia, dice examinar y efectuar reparos a las cuentas en conformidad a la ley. Actualmente, ¿cierto?, el texto constitucional le entrega a la Contraloría, la Constitución de 1980, ¿cierto?, la atribución de examinar y juzgar las cuentas en conformidad a la ley, ¿cierto? Ahora la Contraloría no juzga, sino que efectúa reparos para que resuelva precisamente, ¿cierto?, un tribunal de cuentas. Entonces el Contralor, ¿cierto?, es la autoridad máxima de la Contraloría, se nombra por el presidente de la República con acuerdo del Senado por 3/5 de sus miembros en ejercicio, ¿cierto? En eso no tenemos diferencia. 8 años dura en el cargo, no puede ser designado para el periodo siguiente, cesa al cumplir 75 y, ¿cierto?, es responsable constitucionalmente por notable abandono de deberes, ¿cierto? Puede ser sujeto de acusación constitucional, que ahora está regulado, ¿cierto?, en el artículo 59b, número 3 de este anteproyecto de la comisión experta. Respecto de los requisitos, sí tenemos diferencias, ¿cierto? Suben de 10 a lo menos 15 años de posesión del título de abogado. Se le pide también, ¿cierto?, reconocida y comprobada competencia, idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones, ¿cierto? Ya no hay requisito de edad, que era de 40 años, ¿cierto? Y además las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. En cuanto a las contralorías regionales, el anteproyecto lo que señala, ¿cierto?, es que su función principal es el control de la administración regional y local, ¿cierto?, del Estado, y que la ley institucional, ¿cierto?, debe regular su organización, funcionamiento y otras competencias. Y la novedad, ¿cierto?, este Tribunal de Cuentas, dice el anteproyecto, ¿cierto?, que habrá un tribunal de cuentas que ahora sí él juzgará los reparos a las cuentas que realice la Contraloría General de la República, ¿cierto? Sus atribuciones y los procedimientos también materia de ley institucional, ¿cierto? Entonces la Contraloría ya no juzgaría, ¿cierto?, no tendría esta función jurisdiccional, sino que lo que le corresponde es hacer reparos, ¿cierto?, a las cuentas, y esos reparos son resueltos en definitiva por este Tribunal de Cuentas. Llegamos finalmente, jóvenes, a la última parte, ¿cierto?, al último órgano, que es el de los que vamos a ver, ¿cierto?, que es el Banco Central. El Banco Central, ¿cierto?, en realidad no presenta grandes modificaciones, y en realidad hay que considerar que nuestra actual Constitución en realidad regula, curiosamente, del Tribunal Constitucional, ¿cierto?, ni sus atribuciones, ni la composición, ¿cierto?, ni sus máximos órganos, sino que se centra precisamente más bien en las funciones o incluso, ¿cierto?, en aquello que debe custodiar o cautelar el Banco Central, y le impone además ciertas prohibiciones, ¿ah? Precisamente custodiando su rol de órgano independiente o autónomo, ¿cierto?, independiente de los demás autonomías constitucionales, particularmente, ¿cierto?, de los órganos políticos, y su rol técnico, ¿ah? Aquí se mantiene la regulación, ¿cierto?, del Banco Central, se mantiene su rango constitucional, ¿cierto?, que en algún minuto también se discutió si seguía o no, ¿cierto?, en la Constitución, y además con esta tan fuerte autonomía, se sigue, ¿cierto?, esta autonomía y este rango constitucional que logró precisamente, a pesar de que existía, ¿cierto?, ya desde la Comisión Kemmerer del año 25, ¿cierto? Efectivamente, aquí se constitucionaliza, ¿cierto?, su papel en la Constitución del 80 y se mantiene en este anteproyecto. Sigue manteniendo, como digo, su calidad de órgano autónomo, técnico, con patrimonio propio, ¿cierto?, con una organización y funciones y atribuciones establecidas por
una ley institucional, ¿cierto? Esto es equivalente a nuestras actuales leyes orgánicas, pero ahora sí, el anteproyecto eleva sí a rango constitucional su órgano de dirección, ¿cierto? Que es el Consejo del Banco Central, su composición también, que no cambia, ¿cierto? 5 consejeros que duran 10 años en su cargo, nombrados por el presidente de la República, pero ahora sí, ¿cierto? Antes se pedía solo acuerdo del Senado, ¿cierto? Ahora se pide un quórum especial que es de 3/5 de sus miembros en ejercicio, ¿cierto? Estos consejeros entonces que duran 10 años se van renovando, ¿cierto? A razón de 1 cada 2 años. ¿Ah? El presidente del Consejo es a la vez el presidente del Banco Central y es nombrado por el presidente de la República de entre, ¿cierto?, sus consejeros por el plazo de 5 años o el plazo menor que le reste, ¿cierto?, para terminar su periodo. Los consejeros del Banco Central sí pueden ser, ¿cierto?, nombrados nuevamente en sus cargos. Se establece también y se constitucionaliza, ¿cierto?, el objetivo del Banco Central, que es velar por la estabilidad de los precios, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Se señala, ¿cierto?, que para eso puede regular la cantidad de dinero, de crédito en circulación, efectuar operaciones de crédito y cambios internacionales, dictar normas generales en materia monetaria, crediticia, financiera, cambiaria, ¿cierto?, de cambios internacionales. Y, ¿cierto?, se reitera lo que ya estaba en la ley orgánica actual, ¿cierto?, que realizará sus funciones resguardando el cumplimiento de sus objetivos sin perjuicio, dice, de considerar también los efectos en la política monetaria, la actividad económica y el empleo. ¿Ah? Lo que es nuevo también, sí, es que ahora el Banco Central debe rendir cuenta ante el presidente de la República y ante el Congreso Nacional, ¿cierto? Adoptar normas de transparencia, ¿cierto? Estas sí son imposiciones nuevas aquí al Banco Central, sin perjuicio de que uno podría decir que igual está, ¿cierto?, naturalmente, actualmente vinculado por las disposiciones del artículo 8 en las bases de la institucionalidad. Se elevan finalmente también a rango constitucional las normas sobre la destitución del presidente del Consejo del Banco Central, ¿cierto? Esta atribución que tiene el presidente, ¿cierto?, que puede solicitar la remoción del presidente del Consejo, de un consejero o de todo el Consejo, ¿cierto?, con la única modificación que es consistente con el requerimiento, ¿cierto?, para nombrar a sus consejeros, también, ¿cierto?, para destituirlos se requiere un acuerdo del Senado de 3/5 de sus miembros en ejercicio. ¿Mm? Y se reitera esto de que, si bien, ¿cierto?, el Banco Central es autónomo, debe, ¿cierto?, tener presente la orientación general de la política económica del gobierno, ¿cierto? Cuestión que actualmente también está en su ley orgánica constitucional. Creo que esos son, yo sé que es bastante rápidamente y harta información, ¿cierto?, los principales aspectos que por una parte se conservan, ¿cierto?, y las modificaciones que se proponen también a estos 5, ¿cierto?, órganos constitucionales que estamos revisando, ¿cierto? Hay varias cosas bien notables, muchas también producto de la experiencia, ¿cierto?, de algunas instituciones que surgieron también con la constitución actual o que vienen, ¿cierto?, de constituciones anteriores que se toman, ¿cierto?, a efectos precisamente de ir resolviendo algunos temas. Profundizándose además, ¿cierto?, en cuestiones como, en ejemplo, en el Banco Central, en algunas atribuciones de la Contraloría, funcionamiento del Ministerio Público, ¿cierto? Así es que eso es lo que hasta ahora, ¿cierto?, contiene el anteproyecto elaborado por la comisión experta, en lo que ustedes saben que ya, ¿cierto?, se está trabajando intensamente por el Consejo. Así es que probablemente tengamos muchas más cosas que conversar en un futuro próximo. Así es. Muchas gracias, María Cristina, especialmente por la capacidad de síntesis, ¿no? Lo señalábamos ayer en la clase que llevó a cabo Alejandro Gómez,
que el desafío de este curso es en poco tiempo hacernos cargo de contenidos que habitualmente abordamos durante un semestre o mucho más. Y Así también, por es. supuesto, sobre la base de un texto que está siendo sujeto a revisión. En todo caso, es una norma en confección, pero agradecerte la claridad de la explicación y la capacidad de síntesis sobre cada una de estas instituciones. Hay algunas preguntas en el chat. Allí Matías López pregunta, ¿cuál es el efecto de elevar algunas instituciones al anteproyecto constitucional que antes no señalaba la Constitución de 1980? Esa Don es una Matías, primera pregunta. sí, sí, efectivamente, bueno, el efecto, ¿cierto?, es que estas normas también pasan a gozar de la supremacía constitucional y por lo tanto, ¿cierto?, se elevan a un rango mayor que está protegido, ¿cierto?, además, respecto de otras normas con las que pudiesen estar en conflicto, ¿cierto?, poniéndolas ahora a un nivel más alto y por lo tanto, además, protegiéndolos con esta mayor rigidez que tiene la modificación de normas constitucionales en relación a las normas legales. ¿Ah? Pero más allá de una cuestión de procedimiento, de modificación o de buscar petrificarlas, ¿cierto? Principalmente lo que ocurre con ellas es que se las eleva, ¿cierto?, a un rango mayor precisamente para que se impongan, ¿cierto?, con la fuerza normativa de la Constitución y que además, ¿cierto?, como digo, entrando en conflicto eventualmente con otras normas, estas, al tener un rango superior, se van a imponer definitivamente. Eso es un poco Y la finalidad. Víctor Matus comenta, la rendición de cuentas del Banco Central al presidente y Congreso puede limitar su autonomía o bien abrir una ventana a su pérdida de autonomía. Comentario, pregunta. Muy, muy interesante, ¿ah? Porque en realidad digamos que si bien para muchos esto es un poco un misterio, muchas de las cosas que hace un órgano tan técnico como el Banco Central, pero la verdad es que se trata de una rendición de cuentas que, y yo hablo aquí a título personal en cuanto a la impresión que yo tengo, ¿cierto? Y a lo que uno logró ver desde las discusiones, que en el fondo no es que se busque, ¿cierto?, generar espacios que pudiesen limitar la autonomía o minar el carácter técnico del Banco Central, ¿cierto? Pero sí como es propio, ¿cierto? Y es una tendencia en todos nuestros órganos, porque, ¿cierto? La publicidad y la transparencia en la función pública, ¿cierto?, llegaron para quedarse y para profundizarse, ¿cierto? Si bien es cierto que el Banco Central es un órgano autónomo y técnico, sobre todo, pero por sobre todo es un órgano público, ¿cierto? Es un órgano del Estado y como tal, ¿cierto?, tiene la función naturalmente de estar al servicio de las personas, ¿cierto? Debe ser también auscultado y por lo tanto es bueno que también, ¿cierto?, puedan rendir cuenta de qué es lo que hace. ¿Ah? No, como digo, creo yo, con la finalidad de que alguien pudiese intervenir, pero sí cumplir con un requisito y un rol que es propio de los órganos públicos, ¿cierto? En general, de los órganos del Estado, ¿cierto? Y el Banco Central no deja de serlo, ¿cierto? Esto es muy similar y es la tónica, ¿cierto?, que ha venido incorporando nuestra actual Constitución también, ¿cierto?, en torno a también la cuenta pública del país que hace el presidente de la República, ¿cierto?, que hacen también actualmente las dos cámaras del Congreso, que hacen también, ¿cierto?, el Ministerio Público, que hacen la Corte Suprema y que hacen todos los órganos, ¿cierto?, del Estado. Y precisamente, bueno, naturalmente que hay finalidades compartidas, ¿cierto?, por más independientes que sean los órganos, todos ellos comparten una misma función, ¿verdad?, que no es otra que el bien común finalmente y en lo que, ¿cierto?, puedan colaborar otros órganos, ¿cierto?, o cuestiones que de pronto se puedan mejorar. Eh, por supuesto que también puede ser de máxima colaboración también para el legislador o para el presidente de la República, sin duda. Ya. María José Rondini nos pregunta, ¿cuál es el rol de la Defensoría de Víctimas? De las defensorías de las víctimas. Bueno, Sí. yo creo que esto es una
viene a hacer carne una deuda que tiene nuestra actual Constitución, ¿cierto? Que es precisamente la representación de las de las personas, ¿cierto? Que han sido víctimas de delitos, ¿cierto? Nuestra actual Constitución contiene una disposición que, ¿cierto? Mandata al legislador para también proporcionar asesoría y representación a las víctimas, cuestión que no ha llegado a concretarse salvo esfuerzos muy aislados, ¿cierto? Lo que se busca acá, en definitiva, es entregar, ¿cierto?, esa defensa y asesoría jurídica a las víctimas y además, ¿cierto?, poniendo, por supuesto, un plazo además en las disposiciones transitorias para que el presidente, ¿cierto?, envíe al Congreso un proyecto de ley en ese sentido y se unifiquen además todos estos esfuerzos, además que hacen varias instituciones, ¿cierto?, varios programas públicos por entregar asesoría y que entregan, ¿cierto?, asesoría y acompañamiento social y psicológico a víctimas, ¿cierto?, en campos de repente muy acotados y limitados, ¿cierto? Aquí la idea es que esto sea un derecho para todos quienes han sido finalmente víctimas de delitos. No La hay más pregunta del preguntas. millón, ¿cierto? Es que esto es solo para, y probablemente algo más, ¿cierto? Haya que discutir ahí, porque tradicionalmente también, ¿cierto? Los esfuerzos por entregar asesoría jurídica y materializar de mejor forma, ¿cierto? El derecho a la defensa de todas las personas y ante todo tipo de causas, ¿cierto? También es un tema que ha sido y que ha surgido en la discusión, ¿cierto? No pocas veces, ¿cierto? Tenemos por ahí a la Defensoría Penal Pública, ¿cierto? Tenemos a las corporaciones con, ¿cierto? La Defensoría Laboral que se ha ido profesionalizando, ¿cierto? Pero quedan todavía espacios ahí que seguramente habrá que ir llenando y seguramente que iba a salir también alguna discusión, pero lo cierto es que ahí hay concretamente un tema pendiente. María Cristina, no hay más preguntas, pero yo quería preguntar algo. Lo relativo a la eliminación del control obligatorio de constitucionalidad en el marco de las normas de la Corte Constitucional, ¿cuál es tu opinión al respecto? A ver, yo creo que efectivamente eso se ha prestado probablemente para una de las críticas más mayores que ha enfrentado, por cierto, la justicia constitucional, sobre todo, ¿cierto?, cuando se le ha acusado un poco de transformarse en una tercera cámara. Y por lo tanto, ¿cierto?, en cuestiones de fondo, ¿cierto?, para la Corte Constitucional y su papel, ¿cierto?, de garantizar la supremacía constitucional. Muchas veces, ¿cierto?, eso mismo lo ha hecho, ¿cierto?, contrariar el espíritu del legislador en muchas oportunidades, ¿cierto? Y yo creo que lo que se trata de resolver es ese problema. Yo creo que este anteproyecto asume una deferencia mayor con el legislador, ¿cierto? Asumiendo que también el legislador es por antonomasia, ¿cierto?, el órgano representativo de la voluntad popular, ¿cierto? Donde además las normas se generan en un proceso de discusión que es pública, donde participan, ¿cierto?, las dos cámaras del Congreso, el presidente. Entonces hay todo un proceso, ¿cierto?, que concluye finalmente en la etapa final de un proyecto de ley y que, ¿cierto?, muchas veces efectivamente encuentra, después de todo ese proceso, ¿cierto?, algún inconveniente en el Tribunal Constitucional. Y no estoy diciendo, ¿cierto?, que lo haga el Tribunal Constitucional o que sea, ¿cierto?, por una cuestión autoritarista, sino que porque se ha erigido en el intérprete máximo de la Constitución. Y aquí pareciera, ¿cierto?, que la interpretación final de la Constitución, a lo menos en los temas como de fondo, es más compartida, ¿cierto? Y entonces se busca resolver esto de una manera probablemente más concordada, ¿cierto?, con esta posibilidad que tiene finalmente las cámaras, ¿cierto?, de plantear cuestiones de constitucionalidad en el fondo a la Corte, y la Corte también, ¿cierto?, de manera muy no vinculante, ¿cierto?, plantear también su parecer finalmente al Congreso. Hay un último comentario de Víctor Matus en referencia al Banco Central. Me hace ruido que los acuerdos del Banco Central tenga presente la orientación de la política
económica del gobierno, que puede ir en dirección contraria a la estabilidad de precio y control de la inflación. Hacia allí esa consideración. Sí, es una gran consideración y es la razón por la cual, ¿cierto? Tradicionalmente y también producto, ¿cierto?, de una serie de acontecimientos históricos, y estoy hablando de hace muchos años atrás, no solamente, ¿cierto?, de lo ocurrido alrededor del año 70, 73, ¿cierto?, sino que ya desde mucho tiempo antes, efectivamente, se había concordado la necesidad, ¿cierto?, de que el Banco Central mantuviera un perfil técnico. Pero, como digo, aún por técnico que sea ese perfil, también es cierto, que el gobierno tiene un mandato popular, ¿cierto? También, en definitiva, es depositario de una misión, tal como la tiene el Banco Central, porque la Constitución, ¿cierto?, se la entrega, ¿cierto?, una disposición que surge de la soberanía, de nuestra soberanía, ¿cierto?, le entrega ese papel, pero también es cierto que el gobierno también tiene un mandato en torno a su propuesta de cómo alcanzar el bien común, ¿cierto?, que hace a través de su programa de gobierno y su visión de sociedad y la forma que propone, ¿cierto?, para alcanzar el bien común. Entonces, en definitiva, lo que se le pide, ¿cierto?, al Banco Central es tener presente la orientación de la política económica, porque también es cierto que la responsabilidad fiscal, ¿cierto?, la tiene también el presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. Entonces, también se trata un poco de compaginar aquí, como digo, dos caballos que finalmente van en la misma carreta. ¿Ah? Estoy diciendo bien campechana probablemente, pero creo que representa muy bien la idea, ¿cierto? Al final son todos órganos del Estado con una misma finalidad. Entonces, más que competir o cuidar sus parcelas, ¿cierto? Y cada uno debe hacerlo en función de sus responsabilidades, pero sin perder de vista que finalmente se necesita ciertos niveles de colaboración. Esto no es solamente separación, ¿cierto?, de distintas funciones, sino que tienen que colaborar al final por la misma finalidad. Una última pregunta, María Cristina, la formula Carlos Martínez. Buenas noches, profesora. En relación al control difuso y concentrado de la Constitución, ¿cómo queda? Especialmente el control difuso, ya que el concentrado lo tiene la Corte Constitucional. Sí, bueno, hay una serie de acciones, ¿cierto?, de rango constitucional que se mantienen, ¿cierto? Y esas se mantienen en los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, nuestro sistema en realidad es de un control no casi concentrado, ¿cierto? El control difuso, por definición, ¿cierto?, es aquel que en general el control de constitucionalidad le corresponde a los mismos tribunales que conocen de la generalidad de los asuntos, ¿cierto? En nuestro caso, la mayoría de las competencias de control de la supremacía constitucional están en el Tribunal Constitucional, pero las acciones directamente protectoras de los derechos de las personas se mantienen ante los tribunales ordinarios. Y eso en realidad también es una cuestión, yo diría que pertenece un poco a nuestra historia, ¿ah? Y no hay que olvidarse que finalmente la supremacía de la Constitución también se pone en tela de juicio, ¿cierto? Y se demuestra cada vez que efectivamente, ¿cierto?, se restablece el imperio del derecho a través de acciones protectoras de derechos fundamentales. Y finalmente los derechos fundamentales son el corazón de la Constitución, ¿cierto? Su vulneración también no es otra cosa que un atentado también contra el orden constitucional. Pero efectivamente, yo entiendo que ya han revisado, ¿verdad?, las atribuciones del Poder Judicial. Sí. Sí. Bueno, en este Ayer caso, ¿cierto?, precisamente. además, recordemos que se establece, ¿cierto?, la necesidad de regular por el legislador también las acciones constitucionales, pero que se mantienen, bueno, habrá que estarse ahí a lo que ocurra con la Constitución y con las
leyes institucionales. Así es. Ya, María Cristina, quiero de nuevo agradecerte la buena disposición y especialmente tu tiempo, que sé que es escaso, especialmente en estos días de término de semestre. Nos llevamos una idea mucho más clara respecto a estos apartados que abordaste del anteproyecto. A quienes se mantuvieron conectados, también su asistencia. En el chat está el control de asistencia para quienes no lo han llenado. Recuerden que es muy importante. Y también recuerden, por favor, que la próxima semana concluimos este curso breve con una clase que está programada el día martes a las 6 de la tarde, que es la que corresponde a descentralización y participación ciudadana. Y el día miércoles la clase a cargo del profesor Michael Hanke sobre medio ambiente, conservación y sostenibilidad. Allí, bueno, en el chat te agradecen, María Cristina, tu Son muy clase. amables. Yo de verdad muy agradecida, encantada si en algo puedo contribuir y bueno, siempre a disposición. De verdad, muchas gracias a ustedes por la atención, por esta cosa tan rápida para alcanzar a abarcar todos los temas, así es que yo soy la agradecida por la atención que me han prestado y a ti, Luis, por esta invitación, que siempre es un gusto. Muchas gracias. Que estés muy bien, María Cristina, y a todos y todas muy buenas noches. Igual a Chau, ti chau. y a todos. Muy buenas noches.